Dios les bendiga a cada uno de los que están en este día en nuestro discipulado bíblico en casa. Pues en este día seguimos en el libro de Mateo. Hoy con el tema parábola del trigo y la cizaña. Esto está en el libro de Mateo 13, del versículo 24 al 30 y también del 36 hasta el 43. Antes de nada, quiero hablarles acerca de que Dios siempre ha establecido límites y ha establecido que el mundo será destruido, que el mundo será juzgado un día. Incluso a veces nosotros pues nos desesperamos y decimos, pero es tanta maldad en el mundo. Dios no hace nada. Dios ha establecido en su palabra un tiempo para todo. Incluso cuando Cristo vino a esta tierra, vino porque Dios había dado una palabra de que Él enviaría a un Mesías Salvador. Incluso muchas personas cuando Cristo vino no le reconocieron, porque generalmente las personas se le olvida, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Habían personas que estaban esperando este Mesías y oraban y quizás se desesperaban, pero sabían que la palabra de Dios es fiel y que el Señor no tarda y Él cumple. Incluso en estos tiempos el Señor ha dado una palabra. Pues en estos tiempos el Señor ha dado una palabra al mundo, que Jesucristo, ese Salvador que Él envió, iba a venir de nuevo a buscar a un pueblo santo y un pueblo escogido que se aparta del pecado, y que al final del tiempo que iban a haber señales. Incluso Jesús habló de cuáles eran esas señales: terremoto, guerra, hambre. Todas esas señales tendrían que cumplirse antes de que venga un juicio donde Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y dice la palabra del Señor que Él enviará un juicio para los malos. Eso lo habla Apocalipsis claramente, de que vendrá un juicio. Y que nosotros debemos de esperar que venga la misericordia del arrebatamiento para no estar presente en estos juicios. Porque ahora la gente dice, ay, pero cuánta maldad, pero todavía estos son los principios de dolores. Este no es el parto. Imagínense lo que sería ya cuando vengan los juicios que Dios ha establecido. Porque Él le habló de unos principios de dolores, pero va a venir el Señor habló de un juicio y habló de principios de dolores. Pues vámonos al tema de hoy. Antes de nada, vamos a diferenciar lo que son los hijos de Dios y los que son los hijos de las tinieblas o de Satanás. Vamos a ver lo que nos dice. El libro de Juan nos habla que todo lo que recibieron a Jesús, estos son llamados hijos de Dios. Pero también aquí dice, vamos a buscar el libro de Primera de Juan 3:9. Lo pueden anotar para leerlo textualmente. Dice Primera de Juan 3:9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede
pecar, porque es nacido de Dios. Aquí vamos a ver también que, porque aquí habla del Espíritu Santo de Dios, primera de Juan 3:9, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa es una característica esencial del Hijo de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo de corazón, nos arrepentimos y le decimos, entra a nuestro corazón, Señor, ahí entra el Espíritu Santo, la simiente de Dios, entonces está en nosotros. Aquí vamos a ir a Romanos 8, a ver lo que nos dice acerca de esto, de que por qué, cómo la simiente de Dios permanece. Dice acá, Romanos 8, anótenlo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios y no practican el pecado. Estas son características fundamentales en la persona que es hija de Dios. No va a practicar pecado, va a ser obediente a Dios, porque el mismo Señor habló, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios es un Dios santo y en él no habita el pecado. O sea que todo el que está en pecado está lejos de Dios. Vamos a ver también lo que nos dice primera de Juan 3:10. Pues primera de Juan 3:10 nos dice, anótenlo, primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea que característica principal de un hijo de Satanás es el que no hace justicia, y el que no ama a su hermano no es de Dios. Porque también dice este libro, ustedes pueden leerlo, el primera de Juan es muy lindo, lo pueden leer completo, es pequeño, porque este libro en la primera de Juan 3:10 dice, porque el que no ama a su hermano no es de Dios. Por eso es una característica principal de los hijos de Satanás, característica principal, no hay amor en ellos. Por eso hay que estar orando para uno no entrar en tentación, porque el amor en los hijos de Dios es una característica principal, pero la falta de amor es característica principal de los hijos de Satanás, y son personas que practican el pecado. Pues vamos a ir ahora al tema de hoy, parábola del trigo y cizaña. Parábola del trigo y la cizaña. Hoy vamos a estar, como ya le dije, vamos a leer primero del versículo 24 al 30, lo que nos habla Jesús aquí. Y les refirió otra parábola. Recuerden que ya habíamos leído otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O
sea, vino el enemigo, sembró cizaña y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y arranquemos? O sea, que arrancaran la cizaña. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dice el 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gloria al Señor. El Señor recogerá su trigo en su granero. Gloria al Señor. Pues vamos a ver lo que nos dice este mismo capítulo 13, desde el 36 hasta el 46. Vamos a ir leyendo. Dice acá Jesús explicando aquí lo que quiere decir esta parábola. Dice el 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, Jesús, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era el mismo Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Pues como aquí, el Señor le dice lo que significa esta parábola. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, hablando de él. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo, el diablo, es el que sembró la cizaña. Los segadores son los ángeles.
Dice acá que de manera, dice el 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. O sea, el que tiene oído para oír, que oiga. Pues como vemos, aquí el Señor nos da una parábola que es importante nosotros tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Es importante nosotros tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque en estos tiempos muchas personas dicen, pero mira, Juan va a la iglesia y no cumple lo que Dios dice, por eso yo no soy cristiano, porque las personas pues se ponen a ver a aquellas personas que les son tropiezos para no entrar y no entienden que en la iglesia va a haber trigo y va a haber cizaña. Y si usted se pone a ver la cizaña, no se va a salvar. Usted tiene que poner su mirada en Jesucristo, cumplir la palabra del Señor y dejarle a Dios la cizaña, porque el Señor dice que va a haber juicio para la cizaña. Aquellas personas que el diablo ha insertado en el lugar donde tú te encuentras, va a haber juicio sobre esa persona. Y no es como la gente piensa, que Dios está dormido, que el Señor no lo ve. El Señor está pendiente, pero Él ha establecido un tiempo para esa persona. Tú lo que tienes que hacer es tratar de que tú seas trigo. Esfuérzate para ser trigo. ¿Y cuál es el trigo? Aquel que está cumpliendo la palabra del Señor, aquel que se está guiando de ella, aquel que está orando, pidiéndole al Espíritu Santo guianza todos los días y que deja la cizaña que crezca, porque el Señor dijo, déjenlo que crezca, porque va a haber un tiempo para esa cizaña. Pero si tú que no estás dentro del reino de Dios, no has aceptado a Jesucristo, porque ve la cizaña que está en la iglesia y no, yo no voy para allá porque ellos hacen lo mismo que yo que estoy en el mundo. No, acércate a Dios, recibe a Jesucristo, déjate de estar mirando la cizaña, que la cizaña lo que quiere es que tú te pierdas con Él. Entonces no mire la cizaña, mira a Jesucristo, ve a ver lo que Cristo te llama. Cristo está a la puerta, Él está diciendo, vendrá un fin del mundo. Y mira cómo el Señor refleja aquí lo que va a pasar con las personas que no se convirtieron a Jesucristo, con las personas que no siguieron los mandatos, con las personas que ni saben lo que es el Espíritu Santo porque no lo conocen, porque si usted está en pecado, ¿qué Espíritu Santo le va a hablar a usted? El Espíritu Santo se acerca a la simiente que es santa, al trigo, porque el Señor no habita en pecado. Entonces, en este día yo te exhorto, si tú no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, acéptalo en este día, arrepiéntete porque no puede venir a Cristo con pecado. Arrepiéntete a Jesucristo, pídele que te limpie de todo pecado y que esa simiente santa del Espíritu Santo de Dios hoy entre a tu vida. Ve a una iglesia donde se te predique la palabra del Señor y trata
trata de escudriñar las escrituras todos los días y que no se aparte de ti el libro de la vida, que es la palabra del Señor, y que tú puedas cumplirlo y no te fijes en lo que hace el del lado, fíjate en lo que tú estás haciendo, fíjate en ver si tú eres trigo o tú eres cizaña. Si eres trigo, Dios te bendiga. Pero si tú no has caminado en la voluntad del Señor, tú sabes que eres cizaña. Así que arrepiéntete, cizaña, en este día. Arrepiéntete, porque el Señor no viene a buscar cizaña. Él viene a recoger su trigo. Así que esfuérzate por ser trigo. Porque el fin del mundo se acerca, ya no porque nosotros prediquemos, sino porque la gente lo está mirando. Los principios de dolores se están acercando. En este tiempo donde estoy predicando esta palabra, está la pandemia, están inundaciones en países desarrollados, caos. La gente quiere ahora, el que era varón ahora quiere ser hembra. Estamos en los tiempos apocalípticos, tiempos finales. Por eso arrepiéntete en este día si tú no lo has hecho. Porque Cristo viene y viene por trigo, no viene por cizaña. Espero que esta palabra te haya llegado y que tú te arrepientas y que venga a Cristo en este día, porque Él te está llamando. Corre a los pies del Señor, huye de la ira venidera que está a punto de llegar. El